Bueno, la intención de nuestra sesión el día de hoy es, como reza el título, hacer una suerte propedéutico para la segunda parte del curso que hicimos de astrología ritual. Quienes no tuvieron oportunidad de asistir, que les pueda servir para conocer cuáles son los principios básicos sobre los que hemos ido trabajando, los que conocimos, y sobre los que vamos a desarrollar y profundizar en la segunda sesión. De manera que, pues hoy pretendo un poco hacer un sumario, una síntesis muy breve de lo que principalmente vimos en el primer curso, dedicado a ofrecernos un acercamiento a la práctica ritual de la astrología, la llamada magia astrológica, porque la astrología refiere no solamente a la técnica de interpretación de cartas, sino que desde sus inicios hay un aspecto ritual, así como un aspecto remedial. Y ese aspecto ritual tiene una finalidad primaria, mencionamos, que es contemplativa, que es espiritual, diríamos, y una finalidad o aplicación secundaria que tiene que ver con una orientación en términos de nuestras necesidades cotidianas, prácticas, mundanas. Indicamos que los llamados talismanes astrológicos, pues se fabrican en primer lugar para desarrollar una, una relación más directa o comunicación con las inteligencias celestes, que son las mediadoras en la práctica mística de la astrología ritual, pero también estas inteligencias son las directoras y guías en la práctica orientada en términos mundanos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, en el primer módulo hicimos una suerte de introducción filosófica e histórica a la magia astrológica, y pues el día de hoy, en relación a esto, vamos a cubrir algunas nociones básicas mínimas, sobre todo de carácter filosófico, asociadas con esta práctica. Nos extendimos un poquito sobre la metafísica de la práctica astrológica, tanto adivinatoria o interpretativa como ritual. Nos vamos a centrar en las nociones mínimas básicas, mencioné. Ya la parte histórica, pues quizás luego podemos hacer recomendaciones bibliográficas para quien quiera profundizar o complementar en esa parte. Em, Así que bueno, en términos filosóficos, comencemos definiendo que la finalidad de la magia astrológica es es la sabiduría. Se trata de un camino espiritual o un camino de sabiduría cuyo objetivo, puesto en términos platónicos y herméticos, que se trata de las tradiciones filosóficas más importantes de la astrología occidental, el objetivo es la asimilación a la divinidad, que el alma se allegue a la divinidad, puede establecer una comunicación y progresivamente una unión con la divinidad. Y este camino o método de sabiduría, relacionado con la figura de Hermes Trismegisto, entre otras figuras fundadoras de la tradición, se basa en la práctica de una piedad astral, el propiciar, no rendir culto, sino el propiciar, deseamos, una relación directa, personal, con las inteligencias celestes, el propiciar a las divinidades astrales y a las diferentes semidivinidades que forman parte de cada coro divino, presidido por una divinidad astral. Los arcángeles, ángeles, inteligencias, almas desencarnadas, en fin. Vamos a conocer hoy quiénes son las principales inteligencias en las cuales centrarnos en la práctica. Pero todas tienen sus correspondencias con las diferentes esferas planetarias. Y esta práctica ha de realizarse con el material correcto y en el momento oportuno. El material correcto quiere decir
tener el conocimiento de las correspondencias astrológicas. A cada planeta corresponden colores, números, formas geométricas, saumerios, piedras, metales, música específica empleada en las prácticas contemplativas y rituales. Vamos hoy a repasar cuáles son las principales correspondencias, que son las correspondencias básicas para emplear en este tipo de prácticas. Entonces es el material correcto, basado, o sea, son las correspondencias astrológicas y en el momento oportuno. Dedicamos también unas sesiones a hablar de la llamada astrología electiva o astrología eleccional, la cual nos ayuda a determinar cuál es el momento más oportuno para hacer tal o cual práctica ritual. Y en términos más generales, la astrología leccional se enfoca en determinar el momento oportuno para llevar a cabo cualquier iniciativa, para iniciar cualquier tipo de actividad, salir de viaje, abrir un negocio, casarse, en fin. Pero esta práctica tiene una aplicación ritual específica. Es decir, todo rito de la magia astrológica implica la aplicación de las correspondencias y el que esto sea hecho en el momento astrológico adecuado u oportuno. Entonces, saber determinar en qué momento se propicia a tales o cuales inteligencias, en qué momento se realiza tal o cual obra o práctica ritual. Entonces, vamos a hablar hoy también de cuáles son los principios aquí básicos que empleamos y vamos a avanzar también a hablar sobre las bases de la práctica, o sea, la práctica básica de la piedad astral. Las prácticas que sugerimos en donde ritualmente se conjuga todo lo anterior. En estas prácticas, una consideración central, además de la relación que se establece con las divinidades astrales, tiene un papel principal la relación que hay con el propio daimon, con el ángel guardián, que es como el pedagogo, guía natural del alma, y el agente o mediador en la práctica ritual. Y es como este símbolo del sí mismo, pues justamente simboliza la finalidad de la práctica ritual astrológica, que la definimos como una asimilación a la divinidad. En términos más específicos, la idea es que el ángel guardián, el daimon, que preside sobre cada alma particular, corresponde a una esfera astral específica, la propia estrella a la cual busca el alma retornar, o esa naturaleza cósmica que por medio de la práctica ritual se busca restaurar, liberar, activar. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto también. Entonces, respecto a las nociones básicas mínimas, además de la definición sucinta que dimos de magia, ¿no? La cual puede estar complementada por el concebir en primer lugar que se trata de un arte, de una técnica. Tradicionalmente es un arte sagrada. La adivinación es otra de las técnicas o artes sagradas. Y de hecho hay una relación inseparable entre magia y adivinación. La idea aquí básicamente es que la adivinación es el instrumento por el cual conozco cuál es la voluntad de los dioses, que ha de ser entonces implementada por medio del ritual, porque se actúa de acuerdo a una ley divina. Entonces, bueno, es una suerte de saber especializado acerca de lo sagrado que incluye una relación con la adivinación y en donde el rito es comprendido como operando a partir de un lenguaje poético, analógico, simbólico, que es el lenguaje del mito. Es decir, la práctica ritual implica una forma de pensamiento alterno al razonamiento formal, que es pensamiento intuitivo, pensamiento analógico, simbólico, por medio de imágenes, que es un lenguaje innato en nosotros, como innato es el soñar, es el lenguaje del sueño, del mito, de las visiones. De manera que la práctica ritual implica un entrenamiento, un refinamiento de esta capacidad perceptiva. Pero es importante reconocer que se trata de un lenguaje simbólico, de manera que no lo puedo interpretar de un modo literal. Claro, para alguien
que está acostumbrado a asumir como real solamente lo que percibe por medio de los sentidos, lo que no es literal, pues no existe. Pero si bien esto refiere a una realidad simbólica, lo simbólico se entiende que tiene una realidad propia, que es el ámbito del alma, el ámbito psicológico, el ámbito astral. Es un ámbito sutil que está conectado con lo físico, pero es ese ámbito en el que se enfoca la llamada magia o la práctica ritual, el ámbito de lo emocional con el cual o en relación con el cual la imagen es intermediadora. Entonces es un lenguaje poético, pero que refiere a algo real, nada más que tiene una forma de realidad propia distinta, relativamente distinta de la realidad física, pero no por eso menos real. Si yo lo interpreto de manera literal, entonces ya caigo en la superstición. Entonces implica a desarrollar una forma de pensamiento intuitivo, que es el lenguaje del arte, y en ese sentido el arte nutre esta capacidad. Entonces la meta es una asimilación a lo divino, pero esto en un aquí y ahora, en el también llamado el mundo de la acción. Esa trascendencia se reconoce, se experimenta aquí. Y de hecho, la práctica ritual es concebida como una herramienta ética de autoconocimiento, de cuidado de sí, y eso también quiere decir política. Entonces, bueno, implica una relación con realidades propias, decíamos, algo que hay que aprender a concebir que tiene una inteligencia autónoma con los cuales estamos conectados. De hecho, la adivinación, al igual que la magia, supone que de alguna manera todo está como conectado, todo es uno. Es una fórmula de la filosofía griega y del hermetismo clásica. Y es una práctica que se basa o que está dinamizada por el eros, por el amor, que es la energía psicológica básica. Hoy, al día de hoy, diferentes escuelas psicológicas hablan de la libido como esa energía psicológica básica. Es algo similar. O para decirlo de otra manera, el eros, el amor, es una especie de mecanismo o dinámica mágica natural, de manera que la magia recrea dinámicas naturales. El arte imita la naturaleza. Es como la recreación, la aplicación de las leyes cósmicas, basada en esa forma de pensamiento colectivo que es el mito, basada en esa simpatía, afinidad, conexión de todas las cosas, porque a nivel emocional estamos todos conectados, esa es básicamente la idea. Pero esto implica un modelo psicológico muy distinto al estándar occidental moderno, en donde lo emocional es subjetivo y es como totalmente independiente y desvinculado de lo que está allá afuera y de los otros sujetos. No, aquí hay una interconexión entre todo. Todo está vinculado en cierto modo y sobre eso descansa la práctica ritual, en donde al aplicar las correspondencias en los momentos oportunos, se puede generar la resonancia adecuada, la sintonización con los principios cósmicos específicos, ¿no? El dios de la magia, vamos a ponerlo de esta manera, es este dios de la mística, ese dios de dioses, inefable, incognoscible, en relación con el cual los dioses son como sus atributos, sus expresiones, sus miembros, sus nombres. Otro de los fundamentos de la práctica mágica, así como adivinatoria, es la correspondencia entre el ser humano y el cosmos. Cómo se encuentran estructurados analógicamente. El ser humano es un microcosmos, el cosmos es como un gran ser humano, el macrocosmos. Están los planetas allá afuera y los planetas aquí adentro. Las potencias del alma particular se corresponden con las potencias del alma del cosmos, que son los planetas. Entonces son influjos que tienen que ver más con una idea de resonancia que con una idea de una causalidad burda así directa. Entonces, si uno coordina las correspondencias adecuadas en el momento oportuno, se puede dar esa sintonía o resonancia entre la tierra y los cielos, que es lo que se busca. Es otra de las descripciones de la práctica mágica, el unir, eh, maridar la tierra y los cielos, decía un mago del Renacimiento, el generar esa resonancia adecuada para que pueda haber
un influjo benéfico, es decir, una armonización del cosmos menor con el mayor. Y cuando vivimos en armonía con ese cosmos mayor, del cual formamos parte, pues entonces las cosas fluyen. Cuando no, vamos en contra de las estrellas. Decía yo como en la cumbia del borracho. Las estrellas me iluminan al revés y entonces es como que tenemos el cielo atravesado y pareciera que las cosas van en nuestra contra. Entonces, más que pretender por medio de la práctica ritual que el cosmos se adecue a nosotros y que cumplan nuestras expectativas, es una práctica que nos ayuda a asimilarnos, a armonizarnos con ese orden mayor y que podamos cumplir con nuestro destino y ser felices, porque no necesariamente obteniendo lo que esperamos, luego somos felices, ¿verdad? Decíamos, hay una ley, pues, de por medio que articula las prácticas. De acuerdo a esa ley cosmológica, metafísica, estas operan, pero esa ley cosmológica, metafísica, es también una ley ética, es también una ley moral o espiritual, como lo querramos llamar. De modo que, bueno, puede ser la práctica ritual es una herramienta justamente ética en ese sentido, de autoconocimiento, de desarrollo, de integración, tiene desde luego, una aplicación terapéutica y en última instancia de una herramienta para, en la medida de lo posible, cumplir con lo que es el anhelo más fundamental o íntimo en el alma de la que participamos los seres humanos, que es el anhelo de lo divino. Hay una tendencia natural a buscar esto, un impulso innato de trascendencia. Nada más que de acuerdo con esta práctica, se alcanza en un aquí y ahora. No supone un evadir el mundo o rechazar el mundo, no es una fuga, sino es una práctica que implica un ciclo en donde hay un ascenso celeste, hay una progresiva relación con esas inteligencias, pero luego, después de ese ascenso, hay un descenso, un poder compartir con la comunidad de la que uno forma parte aquello recibido. A nivel colectivo, hay un ideal trazado por el propio Platón para que la comunidad aprenda a organizarse de acuerdo con los ciclos astrales y que aprenda a realizar prácticas rituales en los momentos adecuados para que haya esa armonía no solo en lo individual, sino en primer lugar en lo colectivo. Vivir de acuerdo a la guía de los dioses astrales, los cuales por ser divinidades, pues solo cabe atribuirles bien, no males, que esto es parte de las críticas de los filósofos platónicos y herméticos a los astrólogos y brujos profesionales. Entonces, se trata de una actividad que se enfoca en ese ámbito, que es el ámbito del alma, el ámbito psicológico, que es el ámbito de las influencias astrales, el cual tiene una geografía propia, uno puede distinguir regiones, en fin, pero principalmente se enfoca en este ámbito. Y el ámbito del alma tiene como función, el ámbito astral, ser mediador entre lo espiritual y lo corporal. Para relacionarse con este ámbito, se recurre en parte al razonamiento, necesariamente, pero principalmente, decíamos, al pensamiento intuitivo, al ejercicio intelectual de la imaginación, porque para este tipo de concepciones, la imaginación, el símbolo, la imagen, no refiere a algo irracional, sino más bien a algo metarracional, que está más allá de nuestra capacidad de entendimiento en un aspecto formal. No obstante, es expresión de sabiduría, de algo que en última instancia no podemos explicar y quizás solo parcialmente demostrar, pero más allá de demostraciones formales, estamos hablando de una idea de conocimiento o de gnosis, que es experiencia directa, no como el conocimiento directo que derivo de libros, de la instrucción formal, que tiene un carácter preparatorio, pero secundario frente a esta forma de conocimiento que es experiencia directa y que supone una transformación y labor, trabajo del alma, un desarrollo de la virtud, un cuidado de sí, un autoconocimiento. O sea, es un conocimiento que tiene un aspecto técnico, pero que también requiere un estado ético, el desarrollar un estado.
de virtud, es el término clásico, ¿no? De integración, de autoconciencia, de autoobservación, de autorresponsabilidad, de disciplina, en fin. Nos familiarizamos con los modelos de la magia astrológica desarrollados en la Edad Media, en el Renacimiento, en donde esta práctica se enfoca en los arcángeles, los ángeles de los planetas, pero en algunos casos se preserva la referencia también a la divinidad astral. En otros modelos, pues el enfoque es en la divinidad astral como tal, o sea, un enfoque más pagano, podríamos decir, pero hay enfoques que integran a la divinidad astral con los arcángeles y ángeles, como hacían los griegos, los romanos, en estas prácticas rituales. Bajo tal divinidad está tal arcángel y tal, bajo tal arcángel, tal ángel y así. Arquetípicamente hablando, pues la estructura de los coros angélicos es justamente la de las divinidades astrales y sus coros de diversas semidivinidades que siguen a los dioses. Muchos de los ángeles, arcángeles de las teologías monoteístas son adaptaciones de divinidades más antiguas, ¿no? De otras culturas, y en algunos casos directamente conectados con los astros. Entonces, bueno, ahora vamos a nombrar a cuáles son estas divinidades principales. El curso, el primer módulo, este propedéutico, el siguiente, está enfocado sobre todo en ese aspecto espiritual de la práctica, de desarrollar en primer lugar un conocimiento, habilidad en la comunicación con la esfera en cuestión y con las inteligencias que la presiden, ir desarrollando un conocimiento y una relación con estas. Esto es como un paso primero en esta práctica ritual antes de querer estar haciendo obras y fabricar talismanes para manipular el mundo y obtener fama y riquezas. Entonces, aclaro pues esto, ¿no? Ahora, las correspondencias básicas. Vimos diferentes tipos de correspondencias. Las básicas, es decir, las principales, comenzando por los colores, y vamos a seguir el orden caldeo de los planetas, que es el orden tradicional del cosmos astrológico, considerando los 7 planetas tradicionales. El orden descendente de Saturno a la Luna. También hay correspondencias de los llamados planetas transpersonales de la astrología moderna, pero también el trabajo ritual con estas esferas supone previamente tener un cierto dominio y familiaridad con el trabajo con las 7 esferas tradicionales, en primer lugar. O sea, es una forma de práctica más avanzada. En el siguiente módulo, la intención es poder profundizar en la práctica, o sea, hacer prácticas un poco más avanzadas, profundizando en la base de las prácticas que hoy vamos a ver. Bueno, las correspondencias entonces. Los colores de los planetas. Saturno le corresponde el color negro. En varias ocasiones hay más de una correspondencia de colores o de saumerios. Nos vamos a enfocar en las principales. Júpiter, el color azul cielo. Marte, el color rojo. El Sol con el amarillo. Entonces, decíamos Saturno, el negro. Júpiter, el azul. Marte, el rojo. Sol amarillo, Venus el verde, es de los colores más usados relacionados con Venus. Mercurio puede ser el naranja o una combinación de diversos colores, los 7 colores, por ejemplo, y la luna el color blanco. Los números de los planetas, nuevamente aquí hay diferentes números relacionados con los planetas. Una de las correspondencias más usadas es la siguiente. Saturno el número 3, Júpiter el 4, y en orden descendente vamos a ir avanzando un dígito. Júpiter el 4, Marte el 5, el Sol el número 6, Venus el 7, Mercurio el 8, la Luna el 9. La idea es que los colores, los números se puedan aplicar de diferentes modos. O sea, en una práctica ritual a Júpiter, podemos entonces usar 4 velas de color azul, su número, su color. O
la ofrenda que se ponga, tal vez con piedras o tal vez con frutas, pues puede ser en el número que le corresponde o sus múltiplos. Si además en el altar deseamos agregar un mantel del color, pues que sea el color correspondiente. Los saumerios. Saumerios quiere decir lo que comúnmente llamamos inciensos. Lo que pasa es que con el incienso pasa como con el té. El té es el té y lo demás son infusiones. Lo que pasa es que decimos té de hierbabuena y té de manzanilla. ¿Mm? Igual con el incienso es el incienso, la resina, que se llama incienso, y lo demás son saumerios. Entonces, Saturno, la mirra, Júpiter, el cedro o el incienso. En México le llaman también incienso de lágrima, que es como el que se usa en las iglesias. Marte puede ser el tabaco o la pimienta. El Sol puede ser el incienso o bien el laurel o el copal. Venus, la rosa. Almizcle, pachulí, algo más sensual también va a corresponder a Venus. Hay multitud de correspondencias astrológicas. Todos los órdenes naturales, tanto vegetales como animales, como el orden de lo humano y lo social, todo tienen correspondencias astrológicas. Todas tienen aplicaciones en la práctica ritual. Las básicas, las mínimas básicas les llamamos, son las que estamos mencionando, sobre todo para una práctica ritual inicial básica, que no por básica menos profunda. Uh-huh. Pero bueno, es una, como todo arte, pues lleva sus pasos, ¿no? De desarrollo y de aprendizaje. Entonces, Saumerios, ajá, Venus, luego Mercurio, la lavanda y la luna puede ser el jazmín. Respecto a la música, que es otro elemento muy importante en la práctica ritual, porque justamente nos permite conectar con ese pensamiento intuitivo. Hay diversas maneras de establecer correspondencias con la música. Entre otras cosas, las 7 notas clásicamente se corresponden con los planetas y los diferentes modos musicales. Pero más allá de cuestiones técnicas complejas musicales, también en términos, diríamos, simbólicos, uno puede emplear la música para los planetas. Es decir, en rituales de Marte, pues se pueden emplear una marcha militar, por ejemplo. O para un ritual de Venus, pues algún tipo de música agradable, armónica, en fin. Lo que recomendamos en este caso, que es bastante útil porque lo pueden encontrar en YouTube, es una pieza que se llama Los Planetas, de un compositor que es Gustav Holst. Y o sea, es una pieza para cada uno de los planetas en donde es muy clara la intención simbólica, astrológica de la pieza. Entonces, esa música se puede emplear para las meditaciones, así como las prácticas rituales, en general, astrológicas, porque nos ayudan a conectarnos con ese simbolismo, poniendo como el mood adecuado, ¿no? Que esa es la idea, porque para Marte necesitamos algo que sea vigoroso, que sea dinámico. Es una práctica mágica que hacemos comúnmente. Si vamos al gimnasio y queremos hacer ejercicio, pues no vamos a poner al lucerito, porque si no, no va a haber manera de animarse a hacer ejercicio. Ponemos algo que nos inspire, que sea movido, que sea animado, ¿no? Pero si se trata de una cena romántica, pues entonces vamos a querer generar la resonancia adecuada con una música sensual. Bueno, en fin, ¿no? Cada quien sus magias. Pero a lo que voy es que son formas de pensamiento y de actuar que si bien nos pueden parecer ajenas o extrañas, en muy buena medida es algo que hacemos continuamente, incluso en el día a día, como este ejemplo que les acabo de dar, así como ejercitamos pensamiento mágico cuando insultamos a la computadora o al teléfono o le rogamos al auto que no nos deje tirados, en fin, implica una relación en cierto modo con el mundo que me rodea, de cierta correspondencia, de reciprocidad, ¿no? En términos de un lenguaje poético, decíamos, ¿no?
porque no es que literalmente el carro sea una persona. Sin embargo, de manera innata me puedo comportar de este modo, ¿no? O sea, implica pues una, decíamos, una concepción acerca del ser humano y del cosmos, pues desde luego muy distinta a la moderna occidental estándar, ¿no? Cuando conjugamos los números, la música, el color, el saumerio adecuado, pues esto nos ayuda a generar entonces esa resonancia. Ahora, en la práctica ritual, uno de los instrumentos principales que se ven soportados por el empleo de los colores, el saumerio, la música, etcétera, es el empleo de himnos, la hipnodia, es decir, el rezo. El rezo es otra forma justamente de pensamiento intuitivo que nos ayuda a conectarnos. Y para esto se utilizan tradicionalmente himnos dedicados a los diferentes dioses planetarios. Lo que recomendamos en este sentido es que se puedan hacer de una copia de los llamados himnos, lo estoy poniendo en el chat, himnos órficos. Uy. Hay 3 o 4 ediciones en español. La más recomendable es la de Biblioteca Gredos, es una edición española, pero sirven otras traducciones. Se trata de una colección de himnos dedicados a dioses y dentro de esta colección encontramos dioses que se corresponden con los astros. O sea, hay rezos dedicados a Cronos, a Zeus, a Ares, a Helios, a Apolo, a Selene, que es la luna, a Afrodita, a Hermes. Y en varios casos es clara la correspondencia o el énfasis, mejor dicho, en el simbolismo astrológico al que se alude en el himno. Entonces, el himno es la forma de rezo empleado. Ahora, no es un rezo, o sea, aquí el rezo hay que entenderlo como una técnica psicológica, no como una práctica de rendirle culto a una divinidad para la cual recito monótonamente una fórmula, ¿no? Como a veces la gente reza en las iglesias, así, como en automático, monótonamente recitando una fórmula. Es más bien un medio de inspiración, de conexión, de sensibilización, de percepción de la inteligencia a la cual nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a esta inteligencia de una manera antropomórfica, pero no es que literalmente sean personas. Una caracterización de estas inteligencias es que son como intelectos divinos que son un fuego celeste. Son seres que no tienen una forma, pero que en su compasión, porque nos ven bastante brutos luego, recurren al lenguaje de la forma para que podamos intuir, comunicarnos, entender. Es decir, para estas tradiciones místicas está claro que se trata de un pensamiento antropomórfico, pero la cuestión es quién realiza esa antropomorfización. ¿Los seres humanos o son los dioses los que se antropomorfizan en nuestra imaginación, como si usaran nuestros archivos de memoria para poder expresarse por medio de este lenguaje simbólico, analógico, metafórico, imaginativo? Para estas tradiciones, la imaginación es el medio de conocimiento espiritual por excelencia y una forma de conocimiento que implica precisamente conexión, en donde la imagen está dinamizada por la emoción, la afectividad, el eros, ¿no? Sí, órfico porque se atribuyen a Orfeo este tipo de esta literatura. Es como el soñar, no, nosotros no lo diseñamos, es algo que nos ocurre, que recibimos y que está conectado con nuestra imaginación en un sentido personal, pero más allá de este aspecto subjetivo del imaginar, se reconoce que hay un aspecto cósmico, colectivo del ejercicio de la imaginación, como ocurre con el sueño, ¿no? Hay sueños que nos llevan a ese ámbito transpersonal, podemos también llamarlo, y el mito se enfoca en este ámbito, ¿no?
o inconsciente colectivo, también lo podemos llamar. Alma del mundo es la noción que emplean platónicos y herméticos. El alma del mundo compuesta por las esferas astrales, justamente, es el ámbito de lo astral, decíamos, de lo psicológico, pero lo psicológico tiene un aspecto subjetivo, particular, secundario, teniendo un aspecto metafísico, primario, cósmico, colectivo. Entonces, bueno, la música es un elemento muy importante en estas prácticas y también sirve el recurso a las imágenes de las divinidades astrales, si nos enfocamos en las divinidades astrales, o las imágenes de los ángeles de los planetas. Para quien tenga una orientación religiosa monoteísta, pues quizás le puede interesar enfocarse justamente en el simbolismo de los arcángeles, ángeles de los planetas, o bien hay modelos, decíamos, en donde se pueden integrar divinidades planetarias con arcángeles y ángeles. Ujú. En el caso de quien se interesa más por una práctica, por ejemplo, cristiana o judeocristiana de la magia astrológica, pues hay bastante literatura, desde una clasificación de los salmos tradicionales, en donde los diferentes salmos se corresponden con los diferentes planetas, a rezos para cada día de la semana astrológica y las llamadas horas planetarias, de lo cual vamos a hablar a continuación, como ocurre en el Grimorio, que así se le llama a los libros de magia tradicionales, el Grimorio del Enquiridión, que es un grimorio de magia astrológica cristiana, en donde viene un famoso conjunto de 7 oraciones, una para cada día de la semana, porque la práctica de la piedad astral tiene como modelo básico la semana astrológica, que es la semana de 7 días, que pues es parte de nuestra cotidianidad. Ahí está el simbolismo astrológico y sin embargo es tan obvio que no lo consideramos. Los romanos toman la semana de 7 días de los caldeos, de la cultura astrológica de los babilonios, de las culturas astrológicas mesopotámicas. Y de los romanos se deriva nuestra semana de 7 días, que es la semana del Génesis, la cual comienza el domingo, que es el día del sol, comienza esta semana con la luminaria principal, sigue con la siguiente luminaria, el lunes, día de la luna, luego martes, día de Marte, miércoles, día de Mercurio, jueves, día de Jove, de Júpiter, viernes, el día de Venus, sábado, día de Saturno, que es el último día, el día del descanso. Y decíamos, es la semana del Génesis, que es la semana de nuestro ordenamiento cotidiano, ¿no? De nuestros días. Porque aquí el dato interesante es que si bien ha habido cambios y ajustes en nuestro calendario, del 31 de julio al 3 de agosto o ajustes de ese tipo, lo que no ha cambiado es el orden de los días de la semana que seguimos. Y esto puede ser no antiguo, sino antiquísimo. Ahora, estos días planetarios, que son días naturales, estos días comienzan al amanecer, no como nuestros días judiciales o días legales que comienzan a la medianoche. Son días que comienzan al amanecer. Y estos días están formados por 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. Pero a diferencia de las 12 horas de nuestro reloj, se trata también de horas naturales y son las llamadas horas de los planetas, porque así como cada uno de los días de la semana está gobernado por un planeta, cada una de estas horas va a estar gobernada por un planeta. Y este es el sistema de astrología eleccional básico empleado en la astrología ritual. Es decir, para llevar a cabo los diferentes rituales de los planetas, el índice más sencillo y más básico que usamos son las horas de los planetas. Y entonces un ritual de Júpiter lo hago en la hora de Júpiter y un ritual dedicado a Venus lo hago en la hora de Venus. Les voy a mostrar un esquema aquí. A ver, échenle un ojo a esta imagen. Ok, entonces,
El arco de tiempo del amanecer al atardecer, que va a variar si es verano, si es invierno, ¿no? Se divide en 12 partes iguales y estas son las 12 horas diurnas. Y luego el tiempo del atardecer al siguiente amanecer se divide en 12 partes iguales y esas son las 12 horas nocturnas. Entonces, estas horas, dependiendo de la época del año, pueden ser de 40 minutos hasta de 70 y pico minutos. No son las horas estándar de 60 minutos. Pero se trata de un sistema completo en donde cada una de las 24 horas planetarias del día planetario está regida por un planeta. Estos números de aquí no refieren a los horarios, sino a la primera hora planetaria, la segunda, la tercera, hasta la 12ª y luego las 12 nocturnas. Los horarios, repito, van a variar. Ahora, ¿cómo saber entonces cuáles son las horas planetarias en las cuales puedo yo llevar a cabo la práctica ritual? Bueno, les puso Johaina ya una liga, me parece, ¿no? En el chat, a una calculadora de horas planetarias, o no sé si es una aplicación, pero hay también una aplicación para escritorio que es Cronos XP, que les recomiendo que le echen un ojo, y hay otras gratuitas como esta, también para los teléfonos, la cual les da como los horarios de cualquier hora planetaria para cualquier día de la semana de todo el año. Entonces échenle un ojo a la referencia que les pone a Johaina, busquen a ver si encuentran esta de Cronos XP, que se descarga y entonces en el escritorio de la computadora tiene ahí uno el relojito astrológico y va dando indicaciones, o sea, notificaciones de cuándo entró tal hora planetaria y así. Entonces, con eso, para empezar, tienen un indicador o herramienta electiva de astrología eleccional o electiva para determinar el momento adecuado, oportuno, para realizar las prácticas contemplativas que estamos proponiendo. Hay criterios, o sea, la astrología eleccional puede volverse un arte mucho, muy complejo, en donde tomamos en cuenta mucho más criterios. Ya veremos para quien se interese en seguir con el segundo módulo, ya veremos cómo para la fabricación de talismanes, pues es necesario poder fabricarlo cuando el planeta se encuentra dignificado, se dice técnicamente. Está en su domicilio o en su exaltación, está angular, en fin, vamos a referir a estos criterios y vamos a ver por medio de prácticas y ejercicios esto, porque la idea es que este segundo módulo se enfoque sobre todo en el aspecto práctico, ¿no? En los ejercicios, en la práctica. Pero uno de los criterios fundamentales son las horas de los planetas. Es un sistema, pues, que tiene una de sus principales aplicaciones en la astrología ritual, las llamadas horas de los planetas. Se usan también en la astrología natal, en otras formas de práctica astrológica, pero principalmente en la astrología ritual. ¿Por qué varían las horas? Pregunta. Varían porque la cantidad de luz varía a lo largo del año, va cambiando. Entonces, como se toma el tiempo del amanecer al atardecer, este va a ser más corto o más largo, dependiendo si es verano o si es invierno o la época del año. Entonces, ese tiempo se divide en 12 partes iguales y eso me da las horas diurnas. Y luego vienen el tiempo del atardecer al siguiente amanecer, dividido en 12 partes iguales, y eso son las horas nocturnas. Vuelvo a la imagen. La primera hora del día planetario es gobernada por el planeta que rige todo el día. La primera hora del domingo, día del sol, la rige el sol. Y luego se sigue en el llamado orden caldeo de los planetas. Sol, Venus, Mercurio, Luna, y vuelve a empezar. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, y vuelve a empezar. Y así es un orden completo cerrado.
a lo largo de todo el año. Es una semana arquetípica que se va repitiendo, compuesta por las 24 horas de los planetas, cada una de estas horas naturales gobernada por un planeta, y por eso es el momento oportuno para realizar X práctica ritual dedicada a ese planeta. Quizás quedará más claro cuando se consigan la aplicación o el programa, y ahí les va dando el esquema para cada día. No lo tengo aquí en esta, en la laptop, pero les da como una especie de agenda. ¿No? Ahora, esto también tiene aplicaciones no solo rituales, sino tiene aplicaciones como lo tiene en general la astrología electiva, para determinar cuál es el mejor momento para, y entonces, si voy yo a mandar un mensajito romántico, pues lo puedo hacer en la hora de Venus, pero si necesito yo ser asertivo de alguna manera respecto a algún tipo de iniciativa, pues esto lo puedo hacer en la hora de Marte. Y si voy a hablar con un jefe, una figura de autoridad, pues entonces la hora del Sol. O como dice Johanna, si más bien voy a cortar, pues entonces puedo hacerlo también en la hora de Marte, precisamente, ¿no? Esas son aplicaciones generales. La aplicación específica es la aplicación ritual para determinar el momento oportuno en el que realizo yo una meditación o algún tipo de obra o hechizo, pues, o como le queramos llamar, pues, ¿no? La fabricación de un talismán, en fin. En primer lugar, los ritos que tienen como consideración el establecer una sintonía, un contacto primero que nada con las inteligencias celestes, y luego a partir de este contacto, el buscar una incidencia también a un nivel externo, físico, mundano, porque es una aplicación legítima también de estas prácticas. O sea, los dioses nos las enseñaron para comunicarnos y allegarnos a ellos, pero también para ayudarnos en nuestra vida diaria, dentro de ciertos límites. Hay reglas, decíamos, ¿no? Hay una ley, pero se vale también pedir ese tipo de ayuda. En un primer momento, uno se enfoca en el trabajo primero con los llamados benéficos, Júpiter, Venus y el Sol. El trabajo con los maléficos, el maléfico mayor, Saturno, el menor, Marte, implica pues ya un mayor dominio y familiaridad con las técnicas rituales, y primero haber realizado un avance con los benéficos. Ahora, la distinción benéficos y maléficos no es una distinción moral. No es que haya planetas buenos y planetas malos, ¿no? Tradicionalmente se considera a Marte y a Saturno maléficos porque son energías desequilibradas. Marte es cálido y seco en exceso, Saturno es frío y seco en exceso. Son desequilibradas porque su función es desequilibrar. En el cosmos hay un equilibrio entre vida y muerte, entre creación y destrucción, necesariamente. Entonces, tienen ese tipo de función. Y como mencionabas, tienen incluso una aplicación, diríamos, positiva, porque Marte no solo es violencia o destructividad, sino también puede ser asertividad, disciplina y fuerza de trabajo, y Saturno puede ser también madurez, reflexión, contemplación, desapego, en en un aspecto elevado. Todo símbolo astrológico puede tener tanto una valencia positiva, es decir, creativa, como una valencia o expresión negativa, regresiva, inconsciente. Hay algo que depende de nosotros en esa expresión, y pues la práctica ritual puede ser una ayuda justamente para establecer un equilibrio, ¿no? Para corregir dinámicamente algún desequilibrio. Y entonces, respecto a una falta de Marte, pues una familiarización con esas inteligencias, el preparar un amuleto particular con la piedra, con el metal, en fin, o algún tipo de talismán, puede ser como una ayuda para generar una resonancia sutil positiva con esa potencia, con esa esfera. Pero dada esta naturaleza
desequilibrada, desequilibrante natural que tienen Marte y Saturno, pues no son inteligencias con las cuales trabajo en un primer momento, en un primer lugar. Son arquetipos que implican ya una cierta experiencia en la práctica ritual. Dice un aforismo clásico, uno puede utilizar a los maléficos del mismo modo que un médico puede utilizar venenos, los cuales en la dosis adecuada pueden sanar, ¿no? Pueden tener una expresión constructiva o creativa, pues, ¿no? En términos prácticos, podemos considerar a Urano, Neptuno y Plutón como planetas maléficos, es decir, planetas que de entrada de manera natural es difícil para la conciencia ordinaria manejar. Algo similar ocurre con Marte y Saturno, pero aquí es una escala todavía distinta. Son principios de la psique profunda, los principios espirituales de la psique profunda, podríamos decir. Esto es un simbolismo muy importante, pero es un simbolismo que nos lleva ya más allá del sistema cósmico, el sistema mundano gobernado por los 7 planetas tradicionales. Esa es parte de su función, despertarnos a una realidad trascendente que va más allá del mundo gobernado por Saturno, limitado por la materia y el paso del tiempo. Entonces tienen como función recordarnos, despertarnos a esas realidades más profundas que van más allá de esos límites de la conciencia ordinaria. Pero en términos del ego y de la conciencia ordinaria, no son fáciles de manejar de entrada. Entonces, dado que estamos hablando de un voltaje espiritual importante o fuerte o como lo queramos ver, pues supone entonces ya un cierto dominio y experiencia previo con los benéficos en primer lugar, con luego con los maléficos tradicionales y luego en un tercer momento con Urano, Neptuno y Plutón, que bueno, son desde luego principios importantes. Yo creo que es no una, sino la principal aportación de la astrología moderna a la tradición, el simbolismo de estos 3 planetas. Hay prácticas rituales que pueden estar orientadas al ciclo anual, que es el ciclo de las estaciones, el cual ciclo tiene 2 ejes fundamentales, que son los solsticios y los equinoccios. Y bueno, hay prácticas rituales que son parte de la tradición vinculadas con estos momentos, así como con el paso del sol por los signos del zodiaco. Es decir, también hay práctica ritual asociada ya no solo con el simbolismo de los planetas, sino con el simbolismo zodiacal. Pero el simbolismo planetario, como ocurre en la astrología natal, es el simbolismo principal. Hay una suerte de jerarquía, ¿no? En el simbolismo astrológico. Los protagonistas, los dioses, son pues los planetas. Hay que estar familiarizados con ese simbolismo en primer lugar. No está separado el simbolismo zodiacal, hay muchas relaciones, pero bueno, y nos enfocamos en las inteligencias astrales. Relación entre la práctica ritual astrológica, la magia astrológica y la propia carta natal, porque efectivamente, o sea, hay diferentes usos de este vínculo. Uno es el que esta carta, o sea, nuestra carta efectivamente nos puede dar un índice, un indicador de con qué divinidades podemos tener mayor afinidad y cuáles divinidades astrales también en un primer momento hay que esperar o evitar, pues, en un primer acercamiento a la práctica ritual. Entonces, si estamos familiarizados con nuestra propia carta astral, podemos identificar qué planeta rige la casa 8, la casa 12, la casa 6, y entonces eso también nos puede dar un indicador de qué tipo de talismanes o prácticas rituales pues tiene uno que poner para un segundo o tercer lugar. Ahora, dado que las divinidades por definición son buenas, o sea, no cabe atribuirle mal a los dioses, la divinidad por definición es
buena, sabia y bella, son los atributos teológicos básicos del platonismo. Dado que todas las divinidades por definición son buenas, uno puede hacer una práctica de piedad astral dirigida a los 7 dioses planetarios, incluidos pues Marte, Saturno. Y eso no hay problema, porque es una práctica de piedad astral, en donde lo que buscamos es pues reconocer esas inteligencias y ser reconocidos por ellas, establecer una primera sintonía. Es una cuestión de etiqueta, dirán algunos, ¿no? O sea, las divinidades siendo buenas, pues yo puedo llegar y pedir, ¿no? Pero no es lo mismo cuando uno primero llega y se presenta antes de estar pidiendo cosas, sino que uno llega y dice, mira, hola, ¿no? Yo soy fulanita, soy fulanito y me interesa conocerte, ¿no? Me interesa aquí que vayamos, que pueda yo ir aprendiendo y desarrollando una relación. Porque la relación con estas inteligencias es como cualquier otra relación. Es algo que requiere atención, esfuerzo, intención, o sea, se va desarrollando con el paso del tiempo. Y los beneficios mundanos pueden ir viniendo muchas veces de manera natural, porque, vamos, no es lo mismo pedir lo que sea mejor para mí a pedir específicamente tal o cual cosa, que es válido. La cuestión es que a veces lo que deseo para mí resulta que no es lo mejor para mí. Y por ello es conveniente, bueno, y por ello es inseparable la práctica de la adivinación de la magia. Y es conveniente, conforme uno va avanzando en la práctica ritual, y vamos a profundizar en esto en el curso, utilizar algún tipo de medio adivinatorio para que uno pueda irse asegurando que pues está actuando de acuerdo a esa voluntad mayor, voluntad cósmica, voluntad divina, verdadera voluntad, se le puede, o voluntad mágica, se le puede llamar de diferentes modos, pero no es solamente hacer mi voluntad. Para esto uno puede recurrir al tarot, al péndulo, a la geomancia, algún tipo de medio adivinatorio más inmediato y dinámico que me puede establecer respuestas de sí o no, por ejemplo. Pues conforme uno va avanzando en la práctica, quiere uno asegurarse de que lo que uno desea realizar es conveniente, que va de acuerdo con esa ley u ordenamiento mayor. Sí, porque pues ahora sí que cuidado con lo que pides. Por ello, al inicio de cualquiera de estas actividades, antes de dirigirnos a una divinidad o inteligencia específica, nos dirigimos en primer lugar al primer principio de todo, a la divinidad primera, como sea que la concibamos, y en segundo lugar a nuestro ángel guardián o a nuestro daimon, el cual ha sido asignado por esa divinidad primera como nuestra divinidad tutelar, como la maestra, el guía de esa alma particular, siendo el administrador del destino de esa alma que tiene como fin llevarnos a que cumplamos lo mejor posible con nuestro destino. Lo que también quiere decir que seamos felices. Es una definición básica aristotélica de la felicidad como autorrealización, cumplir con el propio destino. Pero es algo que tiene más que ver con responsabilidades que con, pues, poder cumplir con mi capricho. Que no es que eso sea malo en sí, es natural, pero esto debe de ocurrir subordinado a una práctica que tiene un enfoque mayor, pues, ¿no? Decíamos, se vale pedir ayuda, también para eso nos lo enseñaron los dioses, ¿no? Dentro de ciertos límites, ¿no? Y de preferencia, mientras eso contribuya a ese ordenamiento mayor, a ese proceso de autorrealización, en relación con el cual luego se atraviesan nuestros deseos personales, pues, ¿no? Nosotros mismos nos interponemos. En este sentido, lo que recomendamos es que se pueda ir desarrollando un rezo individual a esa divinidad tutelar, a ese santo ángel guardián o daimon. Un rezo
que con el paso del tiempo se va a ir perfeccionando, va a ir creciendo, pero que tiene que ser compuesto por cada una de nosotras, de nosotros. O sea, es una tarea individual porque implica una relación individual con lo divino. O sea, el daimon o el ángel guardián es ese rostro divino particular para cada alma individual, único, exclusivo. Hay técnicas astrológicas que permiten preliminarmente conjeturar cuál pueda ser el daimon, es decir, ese ángel guardián a qué planeta corresponde, qué planeta es la divinidad tutelar de esa alma. Son técnicas que suponen determinar cuál es el planeta que rige toda la carta y este se convierte en símbolo del daimon. No vimos esas técnicas porque implican un dominio técnico astrológico complejo. Para quien se integre al curso, si nos dan sus datos, les puedo decir con el cálculo de la técnica cuál sería el planeta que es el daimon, para que tengan una referencia más específica sobre qué símbolos entonces pueden ser adecuados para este tipo de práctica en particular, porque esa es la propia estrella, ese símbolo divino, esa presencia o chispa divina en el alma que tiene como meta su activación por medio por medio de estas prácticas, ¿no? Entonces, nos dirigimos a la divinidad primera. Si tenemos una orientación cristiana, pues también nos podemos dirigir a la Virgen María, tradicionalmente la Reina de los Ángeles, otra figura mediadora. Hay también santos que tienen correspondencias astrológicas específicas que pueden ser utilizados en ese sentido si tenemos esa inclinación o esa relación. Y luego están las entidades o los seres en los que nos enfocamos en la práctica, que son los ángeles de los planetas. Están los nombres de los 7 ángeles, ahorita los voy a decir. Realmente me refiero en primer lugar a la divinidad primera y algún tipo de ser mediador, como podría ser la Virgen. Me dirijo al arcángel del planeta. Seguido me dirijo al ángel del planeta en cuestión. O sea, mi llamado al planeta es en el nombre del arcángel del planeta, pero la práctica ritual es con el ángel, no con el arcángel. Lo que pasa es que, digamos, siendo el orden de la jerarquía cósmica, los seres con los que busco la relación específica es con los ángeles de los planetas. Luego, bajo los ángeles de los planetas están las llamadas inteligencias y espíritus y demonios de los planetas, que ya implica prácticas más avanzadas específicas. En primer lugar aquí, y principalmente nos enfocamos en los ángeles. Ahora, en un modelo en donde uno integra las divinidades astrales, entonces primero es el dios planetario, luego el arcángel y luego el ángel. Los ángeles de los planetas son los que gobiernan las horas de los planetas y digamos que representan la dinámica de la energía planetaria en el plano astral, en el plano psicológico. Los arcángeles simbolizan el principio espiritual que dirige esa dinámica astral, pero están en un nivel diferente, es un nivel superior distinto. Y tradicionalmente los arcángeles no interactúan con los seres humanos, salvo con esos seres humanos muy particulares que tienen un impacto sobre una era, sobre una época, sobre una región entera. Y entonces el arcángel Gabriel le revela el Corán al profeta Mahoma. Pero ese arcángel Gabriel no es el arcángel Gabriel con el cual nuestra conocida, nuestro conocido que dice que habla directamente con el arcángel Gabriel. Lo que pasa es que hay muchos Gabrieles, todos corresponden a la esfera lunar, así como hay muchos Migueles, muchos Rafaeles. Originalmente estos nombres no son nombres personales,
sino que son nombres que refieren a funciones, son títulos laborales, por decirlo así, más que un nombre personal como tal. Y entonces está Gabriel el arcángel, Gabriel el ángel, y así. Entonces puede haber diferentes Gabrieles. Claro, suena mucho más importante si yo tengo una relación directa personal con el arcángel Miguel, pero pues mucho más probablemente es un Miguel como de por acá y no el Miguel arcángel, ¿no? Que son esas 7 presencias frente al trono divino, de las que se habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Tienen tareas que son a nivel cósmico, colectivo, y se trata pues de jerarquías en donde todos los diferentes niveles están conectados. Si bien se les puede diferenciar, hay también una serie de continuidad, de conexión, en donde hay una transmisión de inteligencia, de vida, de energía, de poder, desde la divinidad astral, que preside toda esa jerarquía, a los diferentes niveles de seres espirituales, los diferentes niveles de los órdenes de lo humano, de lo vegetal, de lo animal, de lo mineral. O sea, todos los diferentes niveles cósmicos, espirituales y cósmicos, están presididos por los dioses planetarios, los cuales tienen como función administrar el cosmos y operan como divinidades secundarias bajo una divinidad primera. Esa es básicamente la idea. Se habla en estas tradiciones de un dios de dioses, por ejemplo. Mencionamos una divinidad primera, incognoscible, inefable, pero están estas divinidades secundarias que median entre las criaturas y el creador y tienen como función gobernar pues la creación, administrar el cosmos en todos sus diferentes órdenes. Y ahí es donde entran las correspondencias planetarias, que se aplican en los rituales para generar la resonancia específica, ¿no? Es una especie de programación o resonancia psíquica diseñada. Es ¿no? De acuerdo a un ancho de la banda específico, generar la resonancia adecuada para que entonces justamente esa armonización con el principio en cuestión. Vamos a vivir con salud, pero salud en un sentido integral, intelectual, emocional y físico, ¿no? O sea, en todos los niveles, en todos los sentidos. De hecho, es un ideal de salud que implica justamente integración. El ángel, el nombre del ángel ahí encontramos los nombres de los arcángeles de los signos, así como los de las esferas planetarias. Zadkiel, que es el arcángel de Saturno, Zadkiel, el arcángel de Júpiter, Camael, el arcángel de Marte, Miguel, el del Sol, aunque no, en otros modelos es Rafael, se intercambian Rafael y Miguel, Janiel, el arcángel de Venus, Rafael, el de Mercurio, Gabriel, el de la Luna. Y luego los ángeles, que es en los seres o las inteligencias en los que nos enfocamos, que es Casiel, el ángel de Saturno, Sachiel, el ángel de Júpiter, Samael, el ángel de Marte, Miguel nuevamente, el ángel del Sol, Anael, el ángel de Venus, Rafael, el de Mercurio, y Gabriel nuevamente es el nombre del ángel de la Luna. Entonces van a encontrar en la tablita el nombre del arcángel y el del ángel. Ujú. Además de que, pues obviamente, la divinidad correspondiente, pues Crono Saturno, Júpiter Zeus, Marte Ares, Apolo Helios, para el Sol, Venus Afrodita, Mercurio Hermes y la Luna se puede relacionar con diferentes diosas, como Selene, Artemisa, Palas Atenea, Hécate, son diferentes diosas de sabiduría asociadas con
Y en los himnos, en la colección de himnos órficos, encuentran himnos dedicados a cada uno de los planetas, a cada una de las divinidades planetarias, pues. Sí, Metatron es como el jefe de jefes de los arcángeles. En la tradición mística judía, Enoc se transfigura en Metatron, tomando el lugar que deja vacante el ángel caído. Y hay, desde luego, más arcángeles. Y hay muchos más ángeles de los planetas. Estos son los principales. Y en particular, los ángeles que gobiernan las horas de los planetas. Rafael, Gabriel, Casiel, Sachiel, Samael, Miguel, Anael, Rafael. Aquí están en inglés, ¿no? La transliteración. Pero son los ángeles de los planetas que gobiernan las horas de los planetas. Y bueno, estas horas también tienen sus nombres mágicos. No nos debemos de preocupar ahorita por esto. Bueno, Anael, Janiel, lo que pasa es que la terminación el o ya, que normalmente se utiliza para los ángeles, no califica como género, aunque Claro. tradicionalmente Anael es un ángel con atributos femeninos o con apariencia de mujer directamente en la literatura mágica. Pero estamos hablando de modelos de los coros angélicos que son los tradicionales en, en las tres grandes religiones monoteístas. O sea, todas Claro. tienen una estructura astrológica y son los ángeles que también se honra en el catolicismo. El 29 de septiembre, que fue la fiesta de los ángeles, mencionamos que en la catedral, en la capilla de los ángeles, se abre esa capilla solamente ese día del año y se hace una misa de los ángeles. Y están ahí los 7 grandes arcángeles, que son los arcángeles planetarios. Y luego más ángeles, pues, ¿no? Si tienen oportunidad de visitarla en el centro de la Ciudad de México, pues es un lugar en donde está muy vivo ese simbolismo astrológico, aunque de un modo muy discreto. Quizás cabría mencionar que también aprendimos un ejercicio de relajación y de meditación que vamos a estar aplicando en el siguiente módulo, que son ejercicios previos a la práctica ritual y que sirven para generar el estado receptivo adecuado. La concentración, la atención, la conciencia enfocada, pero al mismo tiempo receptiva, pues que es deseable para cualquier tipo de práctica meditativa o ritual. El rito es una práctica de meditación en acción, es una práctica contemplativa al mismo tiempo y que lo que busca es generar esa modificación de nuestro estado de conciencia. Entonces, bueno, vamos a retomar con estos ejercicios que son pues también parte de ese entrenamiento de la percepción que supone el acercamiento a la práctica ritual. Este módulo está dividido en 2 partes. Son 6 sesiones, entonces la intención es que dediquemos 3 sesiones a, a poder profundizar en la práctica de la piedad astrológica, ver prácticas rituales más avanzadas y, y profundizar en las prácticas básicas. Y 3 sesiones dedicarlas a la fabricación de talismanes de los planetas, empleados principalmente para facilitar esa comunicación con los ángeles de los planetas, pero esos mismos talismanes tienen una aplicación en términos mágicos prácticos. Ahora, los talismanes de los planetas tradicionalmente se hacen en los metales, pues, de los planetas, o bien en las piedras, pues, de los planetas. Vamos a hablar también nuevamente de las diferentes piedras que se usan y también cómo se pueden fabricar diferentes talismanes de los planetas. En primer lugar, se trabaja con talismanes de papel, los cuales, a diferencia de los talismanes de metal, tienen una vida mucho más breve.
tienen una menor duración, pero pues obviamente son más fáciles de realizar, porque pues ya para grabar en metal se requieren instrumentos y un cierto conocimiento técnico. Y trabajar con piedras para grabarlas es mucho más complicado todavía, de hecho. Pero bueno, hay más maneras de trabajar con las piedras, no necesariamente grabándolas. Entonces, bueno, vamos a profundizar en o sea, es algo que vimos en el primer módulo nada más en términos más bien teóricos, la cuestión de los talismanes. Aquí la idea es enfocarnos en la parte práctica, en la parte práctica, y entonces que podamos practicar con algunos talismanes de papel, hacer las elecciones astrológicas previamente, es decir, determinar el momento adecuado y también ver qué elementos necesitamos, ¿no? Básicamente, eh, papel natural, o sea, puede ser tipo amate o algún otro tipo de papel, revolución o papel grueso, y pues plumones o un juego de lápices de colores para justamente aplicar el simbolismo de los colores en la fabricación del talismán. Ujú.